Buenas tardes, profesora. El día de hoy vengo a realizar la exposición del código de la unidad 3, siendo referente al caso de estudio. En este código, su merced nos solicitaba, bueno, o nos estaban solicitando, según el caso de estudio, que se realizara un sistema de gestión académica y recursos de la universidad, donde se hiciera, según el problema, una universidad desarrollara un sistema para gestionar estudiantes, profesores, asignaturas y la administración básica de su biblioteca y matrícula. El sistema debe facilitar la interacción entre los diferentes actores, permitiendo consultas, registros, edición, eliminación y simulación de procesos académicos. Cada estudiante y profesor se identifica como un número único en la institución. Los estudiantes pueden estar matriculados en varias asignaturas, los profesores pueden dictar múltiples asignaturas y la biblioteca está integrada al sistema vinculado a préstamos de libros con los estudiantes. A partir de esta, su merced nos solicitaba 5 puntos, o el código nos solicita 5 puntos, que es la gestión académica, donde se encuentra toda la parte de los registros, de la edición, visualización y eliminación de registros, el crear las asignaturas, asignar los profesores, matricular a los estudiantes, consultar a los estudiantes, consultar las asignaturas que cursa cada estudiante y aparte tener unos reportes adicionales sobre cada punto. Se encuentra la parte también de notas y evaluaciones donde se va a hacer el registro y los promedios, los cuales van a ser hechos por otro lado. Se encuentra también la gestión bibliotecaria, que es donde se encuentra toda la parte de los préstamos bibliotecarios, de los libros, crear libros, registrar los libros que llegan, registrar las devoluciones, registrar cuándo se devolvió, qué cantidad de multa tiene. También está la simulación de periodos académicos, que es donde a medida que va pasando el tiempo se va renovando el sistema. O sea, a medida, digamos, pasa un semestre nuevo, el semestre nuevo llegó nuevo y se borraron todos los estudiantes que estaban en el anterior semestre, o sea, están siendo guardados y se crea unos nuevos estudiantes a partir del semestre que sigue. O se mantiene la información de los estudiantes que están todavía y que van a seguir cursando. Se encuentra la seguridad de informes, donde nos pide un inicio de sesión dependiendo de los roles. Por ejemplo, está el rol administrador, el rol estudiante y el rol profesor. A partir de todo este caso de estudios, yo determiné mi código de esta manera. Se encuentra creada la carpeta en Java Project como gestión general académica, la cual tiene unas subcarpetas, que está la subcarpeta, o sea, el paquete, se podría decir, co.uptc.edu.gui, el cual va a tener el método principal, o sea, el método main. Por aparte tenemos otro paquete que es donde van a estar todas las clases. Tenemos el paquete co.uptc.edu.negocio, donde encuentra la clase de asignatura, la clase de estudiante, la clase de libro, la clase de menús, la clase de notas, la clase de profesor y la clase de simulación. A partir de esto se abren las diferentes clases para lograr explicar cómo se hizo el código y digamos qué procesos se llevaron para que se pudiera hacer todo el caso de estudio. En este código se utilizaron 7 clases, en las cuales en la primera clase, que es la clase principal, se realiza, como pueden ver acá, está el método main, que es el encargado de ejecutar todo el código, o sea, el encargado, la única clase que puede hacer, que puede ejecutar todo el código. A partir de eso se crea una opción entera que se va a llamar, una variable entera que se va a llamar opción inicio de sesión, donde a partir de un ciclo mientras se va a realizar el inicio de sesión, donde aparece hacer, se va a imprimir el inicio de sesión, qué rol desempeña, en este caso se muestran los roles, que sería, va a imprimir qué rol desempeña, digamos está el primero, que es administrador, el segundo estudiante, el tercero profesor y el cuarto salir del sistema. Se da un mensaje de seleccionar la opción y según el escáner, que debemos crear nuestro escáner estático para que sirva en todo el código, o sea, en toda la clase, porque este escáner estático no va a servir para todos los tipos de clases, toca crear un escáner estático en cada una de las clases. Perdón. Bueno, el escáner se va a guardar como opción de inicio de sesión, como ya habíamos creado la variable arriba. Se pone un save.nextLine para limpiar el buffer, porque se pone un dato entero y si se continúa así, la línea no va a saltar, o sea, va a continuar así y va a generar error de compilación.
A partir de esto se encuentra un switch, que el switch es el encargado de, digamos, cuando una persona tiene un menú, que la persona, digamos, tiene helado de fresa, helado de chocolate, helado de menta, ¿cuál escoge? Y pues, digamos, si escoge la opción de helado de fresa, se le va a servir el helado de fresa. En este caso, tenemos que la opción uno, que es el rol administrador, que se llamaría desde la clase menús al menú gestión académica. En el caso llamaría estudiante, desde la clase estudiante, el menú de estudiantes, desde la clase 3 del profesor, el menú de profesores, y desde la clase, desde el tipo, o sea, desde la opción 4 que escoja, se va a presentar el mensaje de saliendo del sistema con un ciclo back. Si no se presenta este ciclo back, el switch no va a funcionar y todo se va a ejecutar, o sea, así, de tironazo, no va a romper el ciclo. Se encuentra la opción de default por si el usuario no ingresa una opción, que le aparezca un mensaje que esta opción no existe. Para poder salir del ciclo, para poder salir del menú, tiene que la opción ser diferente a 4, o sea, ser diferente a la opción de salir del sistema. Si no se presenta que sea diferente a esta opción, va a seguir el sistema común y corriente. Bueno, se encuentra la clase asignaturas, que es donde se va a gestionar toda la parte de las asignaturas, desde crear las asignaturas, desde editar la información, desde actualizar la información, donde en asignaturas se encuentra la clase asignaturas, que es una clase pública. Se tuvo que importar java.scanner para que se pueda hacer. Se crea el escáner estático, que se crea a partir del static scanner. Este es el nombre que le vamos a dar al escáner. New scanner, como se crea el escáner usualmente, scanner.system.in. A partir de esto se crean los arrays y se crean las variables. En este caso estamos creando el arreglo a lista de asignaturas, que viene desde asignaturas. Se crea con un límite de 10 asignaturas. Después se crea el private static in contador, que esta sería una variable privada que se contaría como un contador de asignaturas que va a ir aumentando a medida que se registra la asignatura. Se encuentra el nombre de la asignatura, como todos estos son variables. Está la variable nombre de asignatura, la variable código asignatura, la variable grupo, la variable programa académico, la variable código profesor, otro arreglo, códigos estudiantes, la variable cantidad de estudiantes, y se encuentra el método constructor. El método constructor es el encargado de inicializar todas estas variables para así poder modificar a medida que se van creando los getters y los setters. En este caso, en el método constructor tenemos el nombre de la asignatura, el código de la asignatura, el grupo de la asignatura y el programa académico. Por aparte, en código estudiante, como lo podemos ver, acá un arreglo se define el límite acá, que va a tener mínimo 40 códigos para poder, bueno, máximo 40 códigos para poder guardar en el código. A partir de esto creamos los getters y los setters, creando los getters y los setters de todas las variables que nosotros organizamos y los arreglos que creamos. Bueno, se encuentra los diferentes métodos en cada clase. A partir de organizados siempre van a estar al final. Está el crear asignatura. Si el contador asignatura es mayor o igual a la lista de asignaturas, el punto leg es para analizar, o sea, para mandar a consultar cuántas asignaturas hay en la lista de asignatura. Si esto sucede, nos va a presentar un mensaje que dice no se pueden agregar más asignaturas, el límite alcanzado. O sea, significa que ya no se pueden crear como no se pueden crear más de 10 asignaturas, ya están creadas las 10 asignaturas. En este caso, como no hemos creado ninguna, el mensaje no va a aparecer. Se encuentra, si digamos esto no aparece, se rompe el ciclo y sigue. Va a aparecer crear asignatura, donde le va a pedir el código al estudiante, que a partir del escáner lo va a guardar en código de asignatura y va a limpiar el buffer porque, como ya recalcaba, ingresamos un dato entero, y si no ingresamos el limpiador de buffer, que es ese punto next line, el código nos va a seguir y nos va a compilar error o nos va a presentar varias complicaciones para ejecutar el código. Por otro lado, en crear tenemos el if buscar asignatura por código. A partir del código que ya ingresó el estudiante arriba, va a llamar al método buscar asignatura, y este tiene que ser diferente a nulo. Si es diferente a nulo, pasa y va a decir ya existe una asignatura con ese código.
y va a retornar. ¿Para qué sirve el retorno? El retorno sirve para que el código no se ejecute derecho, sino retorne otra vez al inicio. Bueno, en este caso, como estamos creando la asignatura, nos va a pedir otra vez, nos va a pedir el nombre, que a partir de escáner se va a guardar en la variable nombre asignatura. Acá el grupo se va a guardar en grupo. El programa académico se va a guardar en la variable programa académico. Y aquí se crea un objeto, donde este objeto se va a llamar, bueno, está en asignatura, se va a llamar nueva asignatura, y a partir de asignaturas de todas las variables que ya se guardaron los datos, va a pasar a la siguiente línea de código, y como tenemos nuestro código nueva asignatura, se va a guardar en el contador de asignaturas, sumando una asignatura como pueden ver acá, y anotándose en la lista de asignaturas que tenemos. Y nos va a botar un mensaje de éxito que va a ser asignatura creada exitosamente. Bueno, está el método listar asignaturas, eh, que si el contador de asignaturas es igual a 0, nos va a botar un mensaje donde nos diga que no hay asignaturas registradas y va a retornar otra vez. Y si esto no llega a pasar, va a continuar derecho. Entonces, nos va a mostrar la lista de asignaturas, nos va a mostrar un ciclo para. En este caso, pues esto no va a aparecer en la consola, va a aparecer es más que todos los mensajes, van a aparecer los mensajes con los cuales uno busca que el estudiante sepa lo que está registrando y cómo se está registrando. Digamos, en este caso tenemos un ciclo para, donde una variable entera i que va a ser igual a 0, y tiene que ser menor a contar la asignatura, y a medida que va pasando el ciclo para ir registrando, o sea, para ir mostrando en la consola todas las asignaturas, va a ir aumentando uno por uno. Como tenemos nuestro arreglo, tendríamos un máximo hasta 10. De 10 ya no puede pasar. Como se sabe, los arreglos van de 0 al número que se indica, o sea, 0 cuenta como 1. Si no se cuenta el 0, tendríamos solo 9 arreglos. Bueno, en este caso realiza el recorrido de todo el código, llama la lista de asignatura que va por i, como este va aumentando, va a ir cambiando, digamos, está matemáticas y aumenta otro, y en el otro está guardado en el arreglo está guardado inglés, va a aparecer inglés, se va a guardar en asignatura, y el profesor todavía no lo hemos asignado, entonces va a aparecer como sin asignar. Si la asignatura del código profesor es diferente a -1, el profesor se busca el código se busca a partir del código del profesor, se busca el profesor por código, y se va a pasar al siguiente proceso. If si el profesor es igual a nulo, se busca el nombre del profesor y se va a guardar como nombre profesor, mostrándolo el mensaje de éxito en la consola, donde va a aparecer toda la información que se acaba de registrar. Por otro lado tenemos el editar asignatura, que el editar asignatura se basa en los getters y los setters, y digamos a partir de la función empty. Bueno, aquí nos manda un mensaje de ingrese el código de la asignatura que desea editar, donde este se va a guardar como código y se va a limpiar el buffer otra vez. Bueno, a partir del código se va a buscar la asignatura para poder editar, o sea, según el código de la asignatura que ya está creado, nos lo solicitan en crear asignatura. A partir de este código se va a guardar en asignatura, y se hace guardar en asignatura. Si asignatura es igual a nulo, system.out.println, o sea, va a imprimir asignatura todavía no encontrada porque no está creada. Y si no, va a seguir derecho y va a mostrar editar asignatura, datos actuales de la asignatura, va a ir al método mostrar información que se encuentra acá abajo, donde se va a mostrar toda la información cuando se crea la asignatura o cuando se va a editar, y nos va a pedir los nuevos datos. Nos va a pedir el nuevo nombre, se va a guardar como nombre, y nombre debe ser diferente. isEmpty es para analizar, o sea, para saber que el nombre no está vacío. Si está vacío no va a permitirlo. Entonces, asignatura, se va a guardar nombre como nombre asignatura y se va a actualizar. Como pueden ver, se va a actualizar este dato acá. Entonces ya la información de la asignatura estaría cambiando. Bueno, para eliminar asignaturas yo utilicé una manera, que fue haciendo que toda la consola del código me mandara y me registrara o me rellenara todos los datos como nulos. Entonces se ingresa el código va a ser buscado por el buscar índice por código. Si índice es igual a -1,
system.out.println asignatura no encontrada, o sea que no encontraron y todavía no existe la asignatura, sino va a recorrer todo el código, toda la parte de contador de asignaturas, va a recorrer la lista de asignaturas y va a recorrer la lista de asignatura contador y va a ir descontando uno, porque si la dejamos, contaría como si tuviéramos una asignatura cuando no ha sido eliminada, entonces tendríamos que descontarle una al contador de asignaturas y a la lista de asignaturas. Nos muestra el método muestra información, que es donde va a estar registrada toda la información que vamos suministrando a partir de los mensajes en escáner, donde están las diferentes variables, donde está si el código, digamos en este caso, si el código profesor es diferente a -1, a partir del código profesor se llama el método buscar profesor y se va a guardar como profesor. Si el profesor es diferente a nulo, va a poner el profesor y va a poner el nombre del profesor a partir de los getters y los setters. Si no, va a decir no hay ningún profesor sin asignar. El estudiante y se van a aparecer la cantidad de estudiantes matriculados a partir del contador cantidad de estudiantes. Este se da a partir del contador que va aumentando a medida que se va registrando un estudiante. Bueno, por otro lado, vamos a la parte de estudiante. En estudiante podemos ver la misma situación. Están los arreglos, están los atributos, los arreglos y las variables. Está el arreglo lista de estudiantes que tiene un límite de 10 estudiantes. Está el contador de estudiantes que empieza en 0. La variable estudiante, la variable nombre estudiante, documento estudiante, correo estudiante, teléfono estudiante y código estudiante. Yo lo hice a partir del código para no complicarme tanto, porque a medida que intentaba hacer la parte de los getters y los setters, me complicaba mucho y intenté hacerlo más que todo por una variable específica que es un código. Y el código se va a guardar a partir de las mismas coordenadas donde se guarde la información del estudiante. Se crea el arreglo código de asignatura y se crea la variable cantidad de asignaturas. Está el método constructor, que como ya dije es el que inicializa todas las variables. Están los getters y los setters, que son los encargados de modificar y almacenar toda la información de los estudiantes de forma privada. Si uno quiere modificar, necesita un set para poder modificar la información, y el get es el que la va a guardar. Procedemos al menú estudiantes. En el menú estudiantes que encontramos un inicio de sesión que va a ser el estudiante 123, una contraseña que va a ser 123, y se va a poner el mensaje en consola de inicio estudiante, inicio sesión estudiante. Se ingresa al usuario y aquí lo que se busca es que se guarde el usuario que ingrese a partir del escáner como usuario ST y la contraseña acá abajo como contraseña ST. Acá se hace un if anidado. ¿Qué es un if anidado? Un if dentro de un if, donde a partir, digamos, si el usuario es va con el punto equals, va a analizar lo que tiene adentro y tiene que comparar que sea la misma contraseña que nosotros colocamos acá arriba. Esta ya es una contraseña predeterminada. O sea que, digamos, en este caso se puede hacer esto. No sé. Bueno, el punto es que el estudiante pueda analizar, o sea, que la consola analice que lo que ingresó el estudiante es correcto con el usuario que ya está predeterminado. Si no, va a aparecer como usuario o contraseña incorrecto. Aquí va a aparecer como usuario o contraseña incorrecto. Este punto trim, les voy a traducir acá. Si usuario.st.equals va a evaluar que sea igual a este estudiante de acá arriba, o sea que que se guardó sea igual a este estudiante, y si falla en algo va a aparecer el usuario con contraseña incorrecta. Este punto trim es para borrar los espacios que si se le pone espacio al estudiante o al usuario, se borran automáticamente y queden solo las variables. Bueno, a partir de eso, si las contraseñas son correctas, va a pasar al ingreso de su código estudiante. Nos va a pedir el código del estudiante, donde va a buscar el estudiante por el código, y si el estudiante no es encontrado, pues no nos sirve. Bueno, está la int opción.est, que es una variable a partir de las opciones y las opciones que tiene el estudiante para poder registrarse o poder navegar en el sistema. En el sistema nos aparece que tiene la opción de ver sus asignaturas, de ver notas, de consultar la biblioteca y de ver información. Todo esto a partir de un switch
donde digamos en este caso, que el escáner guardó la opción que escoge el usuario como 1, 2, 3, 1, 2 o 3. En la opción a partir de ese switch lo evalúa y según la que haya escogido, si la 1, la 2, la 3 o la 4, va a llamar un método que está, por ejemplo en este caso, si hubiera escogido la clase, el tipo de dato 3, se iba a la clase libro y se metía al método consultar libros disponibles. Bueno, mientras que la opción sea diferente a 0, se va a ejecutar el menú. Si no, si la opción no es diferente, debe haber escogido algún método para poder que el estudiante entre al sistema. Bueno, nos muestra el crear estudiante, donde si el contador es mayor o igual a estudiantes.len, nos va a aparecer no se pueden agregar más estudiantes, límite alcanzado. Nos va a aparecer el menú para crear el estudiante, donde va a estar el system.print código, donde se va a guardar el código del estudiante y a partir del código del estudiante se analiza si el estudiante ya existe o no existe. En esta parte se encuentra el system.addNumber, que es donde se va a realizar todo el registro de la información del estudiante, la cual va a ser almacenada a partir del escáner en las variables nombre estudiante, documento estudiante, correo estudiante, teléfono estudiante, y todo esto se va a guardar en el objeto nuevo estudiante, donde va a aumentar la lista de estudiantes y el contador de estudiantes, almacenando toda la información del nuevo estudiante digamos en este caso, como no hemos registrado ninguno, se va a guardar en el inicio del arreglo 0, o sea, en el inicio del arreglo de lista de estudiantes 0. Tenemos el método editar estudiante, que es como ya dije, o sea, a partir de los getters y los setters se logra editar el estudiante, donde nos pide el código del estudiante para saber qué estudiante vamos a editar. Lo mismo va a buscar el estudiante por el código, lo va a guardar como estudiante. Si el estudiante es igual a nulo, nos va a aparecer, si esto es verdadero, nos va a aparecer estudiante no encontrado, y si es falso va a continuar. Entonces nos va a aparecer editar. Si esto fuese falso, sí, o sea, digamos, si esto fuese falso, o sea, si no hubiera un estudiante con ese código creado, nos va a permitir seguir a lo siguiente, editar estudiante, donde van a estar todos los datos actuales del estudiante y se van a actualizar con las mismas opciones que hicimos en la asignatura. Con isNPT se van a guardar en el nombre st, actualizando toda la información del método constructor que se encuentra acá arriba. Miren, acá pueden ver. Me encuentra acá arriba. Bueno, a partir de esto nos bota un mensaje de que la información del estudiante ha sido actualizada exitosamente y pasamos a eliminar al estudiante. Eliminar al estudiante significa que va a recorrer, como ya expliqué en la asignatura, va a recorrer todo el código y las variables que tenían almacenado ese estudiante por el código, que el código siempre, mi código va a pedir el código del estudiante, va a buscar el índice del estudiante y a partir de eso va a eliminar toda la información del estudiante haciéndola igual a nulo. Un nulo, ¿qué quiere decir? Que no hay nada en la variable, o sea que la variable ha sido totalmente borrada y en este caso se va a descontar el estudiante. Acá como pueden ver es un menos menos, no un más más como acá arriba. Un más más es para agregar un estudiante. Un menos menos, acá mire pueden ver un más más. Y un menos menos es para descontar. Se encuentra el método mostrar la información, donde se va a mostrar toda la información que se ha registrado el estudiante, o sea, la que se digitó por consola en el escáner. Se va a matricular el estudiante a partir del código de la asignatura que el estudiante haya ingresado, o sea, digamos, para poder registrar un estudiante. Todo esto lo está haciendo ahorita el matricular de asignatura lo va a hacer porque el administrador es el encargado de realizar toda la parte. Perdón, es que tuve unos problemas acá. Qué pena, profe. Bueno, estudiante. Tenemos el matriculado estudiante, verifico el micrófono, qué pena, profesor, me están toteando acá. Listo, profe, ya.
Bueno, está matriculada asignatura de estudiante que a partir del código de asignatura se va a evaluar todo. Si la cantidad de asignaturas es mayor o igual al código de asignaturas.link, el estudiante ya tiene el máximo de asignaturas y va a retornar. Se va a realizar el recorrido por toda la cantidad de asignaturas, por todo esto, o sea, por toda la parte de la cantidad de asignaturas. Y si se encuentra el estudiante, que sea del mismo código de asignatura, sea igual, digamos, dependiendo, y que aumentando, o sea, digamos, aumentó uno, aumentó otro y lo encontró, ese es el otro, o sea, 3, ese código de asignatura depende y el estudiante ya estaría matriculado en la asignatura. Esto haciendo que el contador de asignaturas aumente. Se pueden ver las asignaturas a partir del estudiante, donde el estudiante ingresa su código y se llaman los diferentes GERs. El GER estudiante, GERs código asignatura, asignaturas, y el GET cantidad de asignaturas de cantidad. Si la cantidad es igual a 0, no tiene asignaturas matriculadas. Por lo tanto, para el entero i que es igual a 0, i menor que cantidad, y aumenta 1, va a evaluar toda o sea, va a evaluar toda la cantidad y a partir de eso va a buscar el código de asignatura. La asignatura se busca el código y la asignatura nos va a votar si la asignatura es diferente a nula, va a aumentar el estudiante, o sea que va a quedar matriculado. Va a poder ver va a poder ver sus asignaturas todas impresas en el código, en la consola. El estudiante va a poder ver sus notas, donde a partir de la misma estructura, a partir del arreglo que se crea de asignaturas, del get código asignaturas que se almacena en el arreglo asignaturas, y de la variable cantidad, que en esta está almacenado el get cantidad de asignaturas. Si la cantidad es igual a 0, o sea que esta cantidad sea igual a 0, no tiene ninguna asignatura matriculada, y por lo contrario se va a realizar el diferente proceso para que todas las asignaturas queden impresas en la consola. Por otro lado tenemos el libro. El libro tiene la misma estructura, todo tal cual lo encontramos, donde van a estar los arreglos, las variables, y donde está la variable título, autor, año de publicación, código libro, disponible, y está el método constructor, los métodos GERS, como ya les expliqué, y donde van a estar digamos, toda la cantidad de procesos que se debe hacer, digamos, todos los métodos que se van a ser utilizados en el código, como por ejemplo la de crear el libro, listar el libro, se lista el libro, se edita el libro. Por ejemplo, en crear el libro se pide lo mismo. Si el contador de libros es mayor o igual a listar libros.len, no se pueden agregar más libros. Si esto es verdadero, si no, pasará a registrar el libro, donde le va a pedir el código del libro, se va a guardar como código libro, y a partir del código libro va a buscar el libro y va a decir, ah no, ya existe el libro, y si no existe, va a pasar al siguiente para poderlo registrar, que le va a pedir el título. A partir del escáner va a estar el título, el autor, el año. En este caso no se puede poner año porque es un error sintáctico, o sea, es una variable, no puede ir así, se tiene que colocar año, donde se va a crear después el objeto, y el objeto va a aumentar el contador, donde van a aparecer las listas de libros, que a partir, si el contador de libros es igual a 0, no hay libros registrados, pero si no, el catálogo de libros va a recorrer todo el código, va a recorrer el contador de libros y va a ir registrando uno por uno a partir de esta casita acá, donde va a aparecer el mensaje system.print, donde va a aparecer el código, el título, el autor, el año y el estado del libro, si está disponible o está prestado. Se va a editar la información del libro con los mismos métodos, el método mostrar información, y a partir de la evaluación del punto isEmpty, si esta como pueden ver acá, si esta es verdadera, va a permitir guardar el nuevo título que ya fue almacenado en la variable y se va a actualizar. Pasando a un mensaje de éxito del libro actualizado exitosamente. Public va a eliminar el libro, donde a partir de la eliminada del libro nos va a mostrar los diferentes, o sea, nos va todos los datos que habíamos almacenado, los va a cuadrar como nulos.
Está el método mostrar información, que es donde se muestra toda la información registrada en consola, registrada por escáner, donde va a mostrar el código del libro, el título del libro, el autor, el año de publicación y si está disponible o no está disponible. Si el libro es diferente a disponible, él va a buscar el código de estudiante del préstamo, va a buscar el estudiante y lo va a guardar en el estudiante. Si el estudiante es diferente a nulo, va a ser prestado, nos va a aparecer todos los datos del estudiante a quien fue prestado a partir de los getters y los setters. Se realiza el préstamo del libro, que a partir del préstamo del libro, si el libro es igual a nulo, el libro no encontrado, o sea, que el libro no existe. Si libro, o sea, si libro es diferente a disponible, o sea, si está en el libro sí está disponible, el libro no está disponible, no, perdón, si el libro es diferente a disponible, sí, o sea, no está en el estado disponible, va a aparecer el libro no está disponible, ya ha sido prestado. Por otro lado, si ninguno de estos dos procesos se cumple, nos va a aparecer que nos va a aparecer el ingreso del código del estudiante, se va a buscar al estudiante. Si el estudiante no fue encontrado, no nos va a permitir hacer el realizar el préstamo. Si el estudiante es encontrado, sí nos va a permitir realizar el préstamo y nos va a pedir los datos del estudiante. Nos va a votar qué libro fue prestado y el nombre del estudiante. A partir de esto tenemos el método de devolver los libros, consultar libro disponible y consultar libros prestados. Todo esto, bueno. Por otro lado, tenemos la clase menús. La clase menú es donde se van a almacenar todos los menús de las diferentes clases, por ejemplo, la clase estudiante, la clase nota, la clase libro, los profesor. En este caso tenemos el libro administrador, el menú administrador, que es donde está la gestión académica, donde el administrador puede gestionar los estudiantes y los profesores, gestionar las asignaturas, gestionar las notas, gestionar la biblioteca, simular los periodos académicos, los reportes y hasta salir del sistema. Y todo esto, como ya lo venía diciendo, a partir de, digamos, los diferentes menús. Por ejemplo, si quiere la gestión académica, nos va a llamar el menú estudiantes, que se encuentra aquí abajo, el menú estudiante. Acá se encuentra, donde van a estar todas las opciones como registrar al estudiante, editar información del estudiante, y todos estos métodos son llamados a partir de la clase estudiante, o sea, todos los métodos que ya vengo explicando. Así es la misma estructura de todos los menús, tanto el menú de gestión de asignaturas, van a aparecer todas las opciones de menú de la asignatura, y a partir de la opción que él escoja, que sea guardada en escáner, se va a llamar al método que se necesita para realizar la opción. Por otro lado, tenemos el menú de gestión de notas, que es lo mismo, se llama el método. Nos muestra aquí las opciones, se llama el método a partir de la clase. Y tenemos el menú de gestión de biblioteca, que es lo mismo, que a partir de nos va a mostrar las opciones, y a partir de su libro de la clase va a llamar a su método. Y así sucesivamente, con también menú de simulación, menú de gestión de reportes, todo es la misma estructura para los tres. Por otro lado, tenemos la cantidad de notas, que es donde se va a realizar los cálculos de las notas de los estudiantes. En este caso, en este método vamos a poder encontrar la matriz de notas, que digamos es donde se van a almacenar los arreglos, las notas que los estudiantes tienen. En este caso tenemos el arreglo matriz de notas, el arreglo contador de notas, el arreglo código estudiante, código asignatura y valor nota, tipo de evaluación, donde se va a encontrar el método constructor, los getters y los setters, como ya les expliqué para qué eran. Se va a encontrar el registro de notas, que a partir del registro de notas del código del estudiante le va a solicitar al estudiante, digamos, se busca el estudiante por el código, y si el estudiante no fue encontrado, si el estudiante es igual a nulo, nos va a aparecer estudiante no encontrado. Y si no es así, nos pide el código de la asignatura, ingresamos el código de asignatura, él va a buscar la asignatura, y si la asignatura no fue encontrada, o sea, si la asignatura fue igual a nula, como puede decir acá, va a decir asignatura no encontrada. Vamos a verificar que el estudiante verdaderamente esté matriculado en la asignatura. Entonces se llama la variable código estudiante, la variable código asignatura, se llama al método verificar matrícula. Si esto no es diferente, va a decir si esto es diferente, el estudiante no está matriculado.
Está la variable índice estudiante, obtener índice estudiante, código estudiante. A partir del código estudiante se va a llamar el método obtener índice del estudiante y se aguarda como índice estudiante. El código asignatura se llama al obtener índice por asignatura y se va a guardar como índice asignatura. Se encuentran los diferentes, digamos, contadores donde se va a realizar si la nota, si el contador notas es mayor a 5 porque el estudiante máximo puede tener 5 notas, no puede tener más. Y si este contador sobrepasa el 5, nos va a aparecer, ya se han registrado el máximo de notas que son 5 para esta asignatura. Si no, nos va a permitir registrar la siguiente nota, donde nos va a especificar que el valor de la nota es de 0,0 a de 0,0 a 5. En este caso, como la universidad califica de 0,0, lo decidí colocar como 0,0. Nos va a realizar esto y él va a evaluar que la nota está entre el rango de 0,0 a 5,0. Por otro lado, nos muestra los diferentes índices, los contadores de notas, el índice estudiante, que a partir de estos va a actualizar la diferente información en las tablas y los arreglos para poder almacenar al estudiante. Nos va a mostrar la consulta de notas de los estudiantes, la consulta de notas por asignatura, la consulta de calcular el promedio del estudiante, se encuentra el calcular promedio grupo y se encuentra el estudiante mejor rendimiento. Pasamos a la clase de profesores donde se van a encontrar la misma cantidad, los arreglos, los contadores, el nombre profesor, documento profesor, correo profesor, teléfono profesor, código profesor. Se encuentra el método constructor, se encuentran los gers y los sers y el menú profesor, donde va a estar almacenado el inicio de sesión de profesores. Como pueden ver, aquí también ya tengo predeterminado un usuario, un inicio de sesión, que a la profesora se los voy a indicar allá porque le va a pedir el inicio de sesión. Entonces, si no se lo doy, no va a poder ingresar a todo el sistema. Se va a poder pronunciar los diferentes sistemas. Entonces se encuentra la opción del profesor, donde van a aparecer todas las opciones que tiene el menú del profesor, y a partir de la opción del profesor se va a llamar el método que se desea. Esta variable es la variable que se necesita para poder utilizar el método. Si no está esta variable, el método no va a poder servir y no nos va a servir a la hora de ejecutarlo. Se encuentra el caso 2, notas y el registro de notas. La opción 3, que es ver mis estudiantes, como pueden ver acá, nos permite ver los estudiantes en la opción 3, donde el profesor actúa. Bueno, se crea el profesor con el mismo método que se le solicitan datos. Acá en este caso se le solicitan los datos, se evalúa si el profesor existe o no existe con ese código, se van a solicitar los datos, se van a guardar en el arreglo nuevo profesor. Del nuevo profesor se va a actualizar la lista de profesores, se va a actualizar la lista de profesores, que va a aumentar uno a uno y se van a ir almacenando en diferentes coordenadas. Se encuentra el public static void, que es public static void lista de profesores. Si el contador profesores es igual a 0, no hay profesor registrado. Y si es lo contrario, se van a listar todos los profesores a partir del recorrido de la variable i por toda la parte de la lista de profesores aumentando y va a ir escribiendo los profesores que se encuentran. Encontramos la simulación de semestre. En la simulación de semestre, lo que yo busqué fue que se lograra facilitar y que se pudiera evaluar todos los semestres a partir de los diferentes aumentos de semestre, ya que, digamos, en este claro tengo el método avanzar semestre, donde a partir de la generación de reportes de semestre, el reinicio de la biblioteca, vamos a medida que va aumentando un semestre, digamos, está el primer semestre, listo, acabó el primer semestre, iniciamos con el borrón y cuenta nueva en el segundo semestre. Por eso el reinicio de la biblioteca. Entonces, en este caso, la cantidad de semestres es menor que nombres, que los nombres del semestre.len, nos va a aparecer, nos va a hacer el
la suma o el cambio de información, donde está el nombre de semestre, la cantidad de semestre, y esto va a ser igual al semestre actual que estaremos, digamos, en el semestre 1, si lo ejecutáramos ahorita, con la cantidad de semestres, aumenta uno y aumenta a la vez el nombre de semestre. En el semestre actual aumentó a 1, listo, pasamos al segundo semestre. Va a decir bienvenido al semestre 2, donde desea reiniciar las notas para el nuevo semestre, sí o no. Si no las desea reiniciar, se van a poder almacenar todas las notas. Y si sí, se van a reiniciar las notas a partir de la clase notas. Están las opciones de generar los reportes, como bien nos pide el caso de estudio. En el caso de estudio nos solicitaba el resumen de las asignaturas, que a partir del get de la lista de asignaturas se guardan asignaturas, el get con cada asignatura se guarda en total asignatura y se va a realizar el recorrido de toda la parte de las variables de cada asignatura. Asignaturas va a ser igual a asignaturas y System punto va a imprimir todas las asignaturas que tenemos. O sea, va a generar el reporte. Dándonos como mensajes de éxito, rendimiento general, nos va a mostrar las estadísticas generales del proceso que se encuentran en esta parte de abajo. Acá están estadísticas generales, donde van a estar todos los promedios de los estudiantes y donde van a estar, digamos, los estudiantes con mejor rendimiento y los estudiantes con peor rendimiento. Va a aparecer todo el estado de la biblioteca, donde se va a generar el reporte de la biblioteca, de qué libros quedaron prestados, qué libros no quedaron prestados, y así sucesivamente. Nos muestra el cálculo del promedio general del estudiante, que aparte esto se genera a partir del código del estudiante. Se busca el código del estudiante, se pide el ingreso del código del estudiante, donde se va a realizar, si el estudiante es igual a 1, retornar 0,0, o sea que no existe el estudiante y sacó 0, no registró ninguna nota. Si no, si la cantidad de estudiantes es igual a 0, retornar 0,0, y si no es así, se va a ir al ciclo para, que va a recorrer todo, y a partir de la cantidad de asignaturas va a ir aumentando, ir aumentando, ir aumentando, ir aumentando según la cantidad de asignaturas que tengamos, y va a ir generando el reporte. Se genera el reporte de bibliotecario, que es donde se va a generar toda la parte de las devoluciones, de las devoluciones y de los libros que fueron desguace, y los estudiantes que tienen multas o no tienen multas. Se realiza el reinicio de la biblioteca y se realiza el generar los reportes de estudiantes. Todo esto al final para lograr compilar mi código y que se pueda ejecutar de esta manera. En este caso nos pregunta qué rol deseamos desempeñar. En este caso quiero ser administrador. Nos pide el ingreso. En este caso el usuario es administrador. Porque es admin 123, si no estoy mal. Efectivamente nos permitió. Nos da el menú de opciones. Digamos, en este caso quiero gestionar un estudiante. Primero, gestionar un estudiante. Vamos a registrar un estudiante, opción 1. Nos pide el código, en este caso 1, 2, 3, 4, 5. Nombre, Schneider. Documento 1350, perdón, 1350, 70. Correo josper2504 gmail.com. El teléfono 311-519-3375. Y nos va a decir el estudiante fue creado exitosamente. Ahora, que vamos a listar los estudiantes. 5. Aquí me aparece código 12345, nombre Schneider, documento 1350-118-470. Con esto se puede consolidar de que el código ha sido totalmente verificado, todas las clases, todo está totalmente acorde a lo que buscábamos, y se puede realizar toda la ejecución del código. En este caso vamos a realizar la exportación del código. Vamos a exportarlo de esta manera. Se escoge archive.file. En este caso nuestro código se llama gestión general académica. Lo seleccionamos, le damos aquí, lo vamos a guardar como general y lo vamos a guardar en el escritorio. Finish. Ahora vamos a probar la importación. Necesitamos eliminar nuestro código. Eliminamos el código totalmente de consola. Lo eliminamos acá. No queda nada. Ok. Vamos a Archive File, Import, en proyectos que ya están en el software Workspace.
abrimos, escogemos general, que está en el escritorio, abrimos, que tenemos, borrado aquí, aquí, ok. Qué pena. Lluvia. No entiendo por qué no me permite, pero pues a la proveedor le voy a explicar así nada más. Se realiza esto, se realiza acá, acá se escoge dónde está, se escoge digamos general en este caso, no me lo permite porque no se me aparece una pequeña advertencia acá arriba de que no se eliminó bien, entonces pues como no se eliminó bien, no me va a permitir cargar el importe del archivo porque vamos a tendría dos archivos con el mismo proyecto. Entonces aquí se le daría finish y ya aparecería aquí el archivo bien exportado. Hice la práctica antes de iniciar a grabar, pero no me aparece profesora. Entonces pues no podría hacerlo. Muchas gracias profesora, espero haya sido una buena explicación y gracias muchachos, que tengan feliz tarde.